Noticias. 7:30 ya de la mañana. A esta hora recibimos en este espacio a Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Estimada Liz, muy buenos días. Un saludo para ti y a todos los televidentes. Vamos a analizar lo que ocurrirá en la asamblea, pero primero recordar que la semana pasada intentaron por tercera ocasión incluir en el orden del día esta moción que lleva a buscar el respaldo a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, y no lograron obtener el cometido, ¿no? Pero ahora, para hoy, están convocados precisamente para también tratar una moción que respalda la independencia de esta institución. ¿Cuál sería la diferencia entre la propuesta que tenía Construye y lo que ahora se va a analizar hoy en la asamblea? Bueno, en principio, estimada Liz, comentarte que que el Movimiento Construye hizo la semana anterior precisamente era buscar el respaldo político de parte de la Asamblea Nacional a favor de la señora Fiscal General del Estado. El día de hoy hemos sido convocados ya no para un cambio del orden del día, sino para ya incluida dentro del orden del día precisamente una resolución para respaldar ya no políticamente a la señora Fiscal General del Estado, sino tan solo para reconocer la independencia de los poderes y además pedir cierta información a la señora Fiscal General del Estado. Paradójicamente, esta resolución se ha vendido como si fuera una resolución de respaldo a la señora Fiscal General del Estado, algo que no es cierto, sino más bien dicho solamente un reconocimiento de la independencia y además una solicitud de información, que además esa información es sigilosa y está protegida bajo la reserva que tienen la información manejadas en las indagaciones previas que maneja Fiscalía. Y con esto que se busca hoy, ¿usted cree que sí se logre tener mayoría, votos de mayoría, consenso? Bueno, en vista de que es una resolución ya no de respaldo a la señora Fiscal General del Estado, que en principio es lo que debería hacer la Asamblea Nacional ante la gravedad y la contundencia de las investigaciones realizadas en el caso La Purga y en el caso Metástasis, entiendo que el correísmo y el Partido Social Cristiano apoyarán, al menos ellos dos, la resolución. Obviamente, es una resolución que no viene a dar el respaldo necesario que requiere el país, sino más bien dicho solamente reconocer una condición absolutamente conocida por todo el país, que es precisamente la independencia de poderes. Lo que llama la atención, Liz, es que en esta resolución se está solicitando información a la Fiscalía, cuando eso en principio ya se ha dicho en varias ocasiones y ha sido criterio de la propia señora Fiscal General del Estado, que no es correcto porque la información es reservada en la Fiscalía. Y sobre ese punto, ¿qué cree que hay detrás? Porque sí, claro, dentro de lo que hoy se propone en la Asamblea, más de ese respaldo a la independencia de la Fiscalía para ejercer su trabajo, como usted dice, se solicita información. Y tiene que ver básicamente con la fecha de inicio de dos investigaciones, una al expresidente Guillermo Lasso y otra a Juan José Murillo y Fausto Murillo, ex vocales del Consejo de la Judicatura. Bueno, en principio decir que la información relacionada al caso del señor Guillermo Lasso ya fue iniciada desde el principio y desde el año anterior. Es decir, estaban pidiendo una información que es pública y que se conoce la fecha de inicio. Más allá de que a nivel político no tiene nada que hacer la Asamblea en este tipo de procesos de investigación, porque lo que quiere la Asamblea es obtener la información para utilizarla políticamente. Y eso es precisamente lo que debemos rechazar como políticos y como legisladores. A la larga, la información que maneja la señora Fiscal General del Estado es útil para la señora Fiscal General del Estado y para la investigación, más no para el ámbito político que maneja el país y que pretende de alguna manera distraer lo que efectivamente necesita el país en este momento, que es atender los casos La Purga y Metástasis, metiendo otro tipo de casos que no tienen nada que ver en este momento. Pero ¿cuál puede ser el interés específicamente en estos dos casos que se mencionan hoy dentro de esta convocatoria que ustedes han recibido? Yo creo que es precisamente impulsar una narrativa buscando culpables en el gobierno del señor Guillermo Lasso, cuando en este momento no estamos hablando del gobierno de Guillermo Lasso, estamos hablando de los casos La Purga y Metástasis, que son precisamente aquellos que han despertado esa crisis en la que vive la justicia en el Ecuador.
Tenemos el caso del señor Wilman Terán, que es el principal operario del caso Metástasis, y en el caso de la purga tenemos al señor Muentes, que es perteneciente a una de las bancadas que en este momento está precisamente impulsando esta resolución, que como digo, no tiene ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de impulso hacia las investigaciones ni de respaldo. Lo que busca es simplemente, de alguna manera, generar una condición en contra de la señora fiscal general del Estado y ponerla en un compromiso innecesario para el país. Ahora, ¿cómo interpreta usted quizás las posturas que vayan a tener hoy sí el Partido Social Cristiano y ADN, por ejemplo? Porque Construye ha venido diciendo y sosteniendo que apoyan el trabajo de la fiscal Diana Salazar. El correísmo decía ayer que ellos sí van a respaldar esta independencia de la fiscalía, no a la fiscal, sino a la independencia de la fiscalía. Pero ya veíamos a estas otras dos bancadas que en el momento de dar ese respaldo quizás a la fiscal, pues más bien se abstuvieron de votar. A la hora de votar no estaban presentes algunos de ellos. Hoy usted ha dicho, cree que van a dar sí su apoyo a esta independencia de la institución. ¿Por qué lo uno sí y lo otro no? No. Que, mi querida Liz, seguramente el día de hoy los asambleístas de la Revolución Ciudadana y los asambleístas de la bancada social cristiana estarán puntuales en la Asamblea Nacional y votarán de manera correcta, se registrarán y harán todo lo que en principio nosotros buscamos que suceda la semana anterior, cuando en efecto se necesitaba el respaldo político a la señora fiscal general del Estado, respetando su independencia. Lo que está pasando el día de hoy es que se está pretendiendo reconocer una condición conocida, que es la independencia de poderes, diluir las investigaciones de Metástasis y purga, distrayendo la atención de la opinión pública precisamente para generar, digamos, este apoyo, supuestamente un apoyo, mezclando todos los casos. Y ya no solamente Metástasis y purga, y pues obviamente buscando el rédito político. Lo que sucedió la semana anterior en relación a la resolución que nosotros hemos planteado es diametralmente diferente a lo que está sucediendo el día de hoy, que es simplemente el reconocimiento de una independencia conocida y además mezclar todas las investigaciones para que se diluyan la concentración de la opinión pública en los temas importantes de purga y de Metástasis. ¿Y son coherentes esas posturas con las que ya han dicho tendrían en caso de un juicio político a la fiscal general Diana Salazar? Yo creo, y esto es una opinión personal, estimada Liz, que lo que está pasando es que se encuentran estas dos bancadas condicionándole a la señora fiscal general del Estado con estas actitudes y con estas resoluciones que no resuelven nada, sino más bien dicho, le condicionan porque de alguna manera están mostrando su músculo político en votos en la Asamblea Nacional para que la señora fiscal general del Estado conozca cuánto efectivamente tienen ellos de poder en la Asamblea y que pudieran por sí solos llegar a destituirla, a censurarla. Y eso es algo que en principio nosotros no lo vamos a aceptar. Lo hemos dicho, apoyaremos a la señora fiscal general del Estado en la resolución de la semana anterior. Y respecto de esta resolución todavía no tomamos una decisión hasta la tarde y pues obviamente apoyamos el trabajo decidido de ella en contra de la corrupción y sobre todo buscando siempre llegar hasta las últimas consecuencias en todas sus investigaciones. Pero ¿y las posturas de estas otras bancadas entonces se mantienen dentro de ese acuerdo de gobernabilidad que por momentos se ve lastimado, pero por otros recibe oxígeno y se mantiene de una u otra forma todavía vigente? Esa es una muy buena pregunta, querida Liz. Habrá que ver qué posición toma el gobierno nacional, sabiendo ya que esta resolución no es de respaldo a la señora fiscal general del Estado, sabiendo que esta resolución no busca precisamente atender lo importante en este momento, que son los casos purga y metástasis, sino diluirlos en otros casos, decide el gobierno nacional, cuando ya se le someta a votación en la Asamblea Nacional esta resolución. Ahora, hay voces también al interior de la Asamblea que dicen que el legislativo no debe enfocarse en buscar este respaldo a la fiscal Diana Salazar, porque no necesita del mismo realmente para realizar su trabajo. En efecto, la señora fiscal general del Estado puede hacerlo con, sin o a pesar del respaldo. Pero sí es importante a nivel de mensaje político de la nueva clase política que supuestamente viene en esta nueva asamblea, que así nos lo ha dicho el señor presidente de la asamblea,
efectivamente mostrar ese mensaje proactivo, positivo y sobre todo en búsqueda de que en el país no vuelvan a cometerse este tipo de casos de corrupción, que no vuelvan a haber Mayra Salazares, que no vuelvan a haber Muentes ni tampoco Ronnie Aliagas en la Asamblea Nacional. Es decir, es a nivel político y es a nivel de mensaje de la imagen que tiene la Asamblea Nacional. No obstante, sin duda alguna, la señora Fiscal General del Estado debe contar al menos con la bancada del Movimiento Construye, que le va a apoyar en este caso y en cualquier condición cuando se necesite una investigación profunda y técnica como lo ha venido llevando a cabo ella. ¿Y eso, asambleísta, porque todavía habría tela que cortar más allá de Metástasis y Purga? Yo creo que sin duda alguna hay mucho más todavía en estas investigaciones. Hay que darle ese espaldarazo y todavía esperar mucho más de la señora Fiscal General del Estado, debido a que es conocido que ella inicia una investigación precisamente para darle, digamos, espacio a más investigaciones para no quedar en un solo elemento, en una sola condición. Esperemos todavía. Yo sin duda creo que hay todavía más tela que cortar. Yo creo que hay más involucrados. Seguramente la clase política también conoce que hay más personajes involucrados. Esperemos todavía las investigaciones y sobre todo darle el espacio necesario y de respeto que requiere la Fiscalía y las investigaciones, en este caso Purga y en el caso Metástasis igualmente. Bueno, y ahí también desde la Asamblea se ha dicho que se busca hacer la investigación también respectiva, creando a través de una comisión, también analizar lo que ha generado la revelación del trabajo de la Fiscalía en ambos casos. Efectivamente, Liz, esto ha sido digamos, una prerrogativa del correísmo de pretender crear comisiones de la verdad o a través de la propia Comisión de Fiscalización, investigar casos buscando diluir y distraer las investigaciones de la autoridad que debe llevar a cabo las investigaciones, que es precisamente la Fiscalía. Ahora, este tipo de actitudes, este tipo de iniciativas de investigación tienen yo diría, ese tatuaje de impunidad. Lo que están buscando precisamente es diluir, distraer la investigación técnica que lleva la fiscal. Y habrá que ver qué pasa en ese sentido. Asambleísta, no quiero dejar de preguntarle también por lo que tienen pendiente y que ya se acerca pues el plazo que tienen para poder resolver sobre el análisis de la proforma presupuestaria. Este 20 de marzo vence el plazo y no hubo acuerdos en torno a ese informe que generó la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Usted cree que cambia el panorama? Yo creo que no. Yo creo que hay muchas observaciones de manera profunda. Yo diría observaciones de fondo respecto de la proforma presupuestaria. Creo que las comisiones lo han analizado una a una y efectivamente la comisión relacionada a este tema ha intentado emitir un informe que ha sido negado por parte de la comisión. Yo creo que esa votación se va a ver reflejada en la Asamblea Nacional y podría ser el caso de que no se apruebe precisamente porque no hay ese acuerdo. Todavía diría hay algunos días que esperar. Pocos, pero yo creo que hay que esperar también el debate que es necesario para poder dilucidar la posición de los asambleístas y de las bancadas en este tema. Bueno, también pendientes de lo que sucede en torno a ese tema. Quiero agradecerle al asambleísta que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Igualmente para ti, Liz, siempre un placer estar aquí y un saludo a todos los televidentes. Que tenga un buen día nuevamente. 7:43 de la mañana, vamos a una pausa y al regresar con nosotros Jorge Ortiz. Ya volvemos.